Yoshihiro Togashi nos troleó a todos. Después de semanas de construcción para lo que pensábamos que sería un clímax importante en el servicio fúnebre del príncipe Hulkenberg, el señor Togashi decidió tomar un desvío que ninguno de nosotros vio venir e introducir un juego de cartas completamente nuevo dentro del manga. Es muy divertido ser fan de Hunter x Hunter, porque nos dan material para crear montones de teorías y predicciones, solo para que Togashi tome todas y diga, muy bonito, pero ¿qué tal si mejor hacemos algo completamente diferente? Porque vamos, ¿a quién no se le antoja jugar una partida de Yu-Gi-Oh para decidir su futuro? Debo decir que no estoy en contra de esto. Los elementos de este tipo siempre han estado presentes en Hunter x Hunter. Solo hace falta recordar Green Island y que el mismo Togashi ha declarado antes que es fan de los juegos de cartas. Tampoco creo que este juego mate el ritmo que llevábamos hasta ahora. Al contrario, me parece una gran oportunidad para conocer más de Morena, sus objetivos, los de la familia Hailey y quizás aún más cosas que no esperamos. Pero bueno, suficiente introducción. Hablemos ahora sí del capítulo 407 llamado Negociación. El capítulo continúa donde nos habíamos quedado, con la procesión del funeral del noveno príncipe Hulkenberg. Vemos a sus guardaespaldas cargando su ataúd por las escaleras hasta el tier 1, mientras toda la gente que se reunió a despedirse de él se muestra triste y lamentándose de que se haya ido ante este tiempo. Como comentario breve, quiero decir que este panel de la escalera con toda la gente me pareció bellísimo. Togashi realmente está regresando a su mejor nivel en cuanto a dibujo, y eso me da bastante gusto. En esa misma página abajo se nos actualiza el día y la hora actual, señalando que es el día 12, un jueves a la 1 p.m. Después tenemos la reaparición de unos soldados que son parte del ejército personal del príncipe Cerinich, y más importante aún, son sus amigos de la infancia, porque sí, incluso alguien tan maquiavélico y retorcido como Cerinich tiene gente que lo quiere y se preocupa genuinamente por él. La última vez que los vimos fue en el capítulo 394, en el cual estaban aprendiendo sobre la existencia del Nen y discutiendo sobre cómo podrían prepararse en caso de que Morena y su gente fueran tras ellos, pues al ser cercanos a Cerinich, era algo lógico que se volverían sus objetivos. En esa reunión acordaron que para protegerse a sí mismos harían todo lo posible para evitar a Morena, lo que obviamente no funcionó, porque como estamos por ver, Borsken, la más lista de los 6, fue secuestrada por los Hailey. Regresando al capítulo actual, vemos a estos 5 soldados reunidos preguntándose si alguno ha visto a Borsken, ya que no han sabido nada de ella en los últimos 30 minutos y habían acordado reportar cualquier cosa extraña que pasara. Con esto en mente deciden suponer lo peor. Borsken fue capturada. Ahora la cuestión es, ¿quién y por qué lo hizo? Además, considerando que es una soldado y estaba en alerta, ¿cómo es posible que se la llevaran entre tanta gente sin armar alboroto y sin que ella opusiera resistencia? Una de sus teorías es que lo hizo un grupo de gente drogándola y después rodeándola. De esa forma no llamaría tanto la atención. Y otro de ellos propone que pudieron emboscarla llamándola a un hospital. Ideas sencillas que se esperarían de soldados que no tienen conocimientos de Nen. Pero de pronto, otro de estos amigos, llamado Otosin, propone que se pudo haber hecho usando una habilidad de Nen. Los Hailey podrían haberle hipnotizado para llevarla con ellos y después utilizarla para intentar asesinar a Cerinich. Y aunque esté equivocado en algunas cosas, su suposición es bastante buena para alguien que aparentemente no sabe nada sobre Nen. ¿No les parece sospechoso? No sé si sea el caso, pero veo posible que Otosin sea uno de los hijos de Beyond que planea usar como ofrenda maldita. Después de escucharlo, el grupo trata de decidir qué harán ahora que Borsken fue capturada. En la reunión que les mencioné antes del capítulo 394, al parecer acordaron que en caso de que esto sucediera, no harían nada, ni intentos de rescate ni negociaciones. Para mantener la seguridad del grupo, se limitarían a esperar que esa persona regresara por su cuenta. Pero mientras están conversando, un guardia de rango más alto los interrumpe y les dice que dejen de hablar. Los necesita en sus posiciones para mantener el área segura mientras procede el funeral del príncipe Hulkenberg. Así que, por lo pronto, el grupo tiene que terminar su horario de trabajo. Y acuerdan que después de pensarlo cada quien por su cuenta, tomarán una decisión al final del día. Es muy pronto para descartar que intenten hacer un rescate a su compañera por su cuenta, pero creo que hacerlo sería una terrible idea, considerando que ninguno de ellos sabe usar Nen y estarían yendo de frente a por los Hailey. Lo siguiente que tenemos es a Borsken recuperando la conciencia. Morena le da la bienvenida y le dice que están en el escondite de los Hailey. Borsken de inmediato le pregunta si ella es Morena Prudo y qué es lo que quiere. Morena amablemente le responde que quiere que se una a ellos. No le están obligando, pero para explicarlo en términos simples, ella es como una donante compatible, así que harán todo lo posible para que se les una.
Esto confirma que Borskin es la persona que Morena le encargó a Dogman que encontrara en el episodio 405, esa persona que según ella daría inicio al final. Sobre cómo lo hicieron es bastante sencillo en realidad. Dogman tiene la habilidad de olfatear las afinidades de Nen en un radio de 5 metros, y si se acerca hasta los 2 metros puede incluso detectar si alguien lo ha dominado o no. Con ayuda de Sodom, que tiene una habilidad para secuestrar personas que no sean usuarios de Nen, el trabajo es bastante sencillo. Ahora la pregunta es, ¿por qué ir tras Borskin específicamente? Bueno, hay varias teorías rondando internet, pero personalmente lo que más me hace sentido es que Borskin tenga una afinidad natural por la especialización, una categoría de la cual los Haley no tienen ningún usuario todavía. Ahora mismo sus miembros son principalmente emisores, potenciadores y materializadores, con poca presencia de manipuladores y transmutadores. Ahora, regresando al capítulo, Borskin analiza rápidamente la situación y se da cuenta de que no está atada. Le quitaron su arma, hay 6 enemigos alrededor suyo y que no recuerda nada sobre cómo llegó allí, por lo que deduce que no es un secuestro normal. Se tuvo que haber utilizado un poder desconocido, nuevamente una habilidad de Nen. Borskin entiende que no puede hacer nada más que escuchar y le dice que aceptará o no dependiendo de las condiciones. No es algo que pueda aceptar de inmediato. Morena le responde que eso tiene sentido, pero le avisa que entre más hablen, más difícil será para ella dar marcha atrás. Borskin le pregunta si es acaso una amenaza, y Morena le dice que depende de cómo lo tome. Para facilitar la negociación, Morena le dice que escogió un método rápido y que le dé la oportunidad de expresarse también. Como primer y último intento de acercamiento, decidirán todo con un juego de cartas, y mientras Morena saca su mazo de cartas, le explica que es un juego del que no puede retirarse o perderá la capacidad de contestar cualquier cosa que no sea sí o no. Después de escuchar eso, la guardia de Serindich dice que pondrá atención a la explicación del juego. Antes de explicar el juego, quiero decir que he leído mucha crítica mixta sobre la decisión de incluir un juego de cartas en este momento. Personalmente, como dije antes, no me molesta porque lo veo como una excelente oportunidad para conocer más de Morena y sus objetivos, pero además, puede que ustedes no lo sepan, pero soy un gran fan de los juegos de cartas. Llevo jugando Yu-Gi-Oh prácticamente toda mi vida y me encanta, así que me siento más que capacitado para explicarles cómo funciona. Bueno, empecemos a hablar del juego en cuestión. Este juego, al que llamaremos Negociación a falta de un mejor nombre, es una mezcla de Yu-Gi-Oh con verdad o reto. Toda la información que tenemos se le explicó Morena a Borskin, y otra parte de esto lo dedujo por sí misma con la conversación que tuvieron. El juego está pensado para 2 personas, una tiene el rol de padre o dealer de cartas y la otra es el hijo o jugador. El hijo tiene 5 cartas que se colocan boca abajo en la mesa. Por su parte, el padre posee 7 cartas que se colocan boca arriba. Cada turno, el hijo escoge una carta del padre para obtener información de él. Después de obtener su respuesta, esa carta se envía a la pila de descartes o cementerio. Luego, el padre elige una carta del hijo, la voltea y la envía al cementerio también. Esto se repite hasta que al hijo solo le quede una carta y esa carta representará la respuesta a la solicitud que le hará el padre al final del juego. Vale mencionar que como Morena tiene 7 cartas en total y Borskin solo 5, apenas le da tiempo suficiente para jugar 4 turnos, o sea que Morena no le va a dar la información completa, así que Borskin tiene que decidir qué quiere priorizar saber. Ahora vamos a repasar las cartas que tiene cada una. Primero las del hijo. Borskin tiene en su mano las cartas sí, no, la carta X que no representa un sí ni un no. Esta carta simplemente invalida el juego y le da la oportunidad de irse sin tomar ninguna decisión. Según Morena, si esta carta es la última, tampoco la presionarán para repetir el juego más adelante. La siguiente carta es el Joker, que vale tanto como para un sí como para un no, dependiendo de lo que Borskin elija. Y por último, la carta R, de retorno, que le permite recuperar una carta del cementerio a su elección. En otras palabras, si se queda con esta carta al final del juego, puede intercambiarla por la respuesta que quiera. Por su parte, el padre, o sea Morena, tiene las siguientes cartas. La primera es la carta de objetivo. Si Borskin elige esta carta, Morena le contará cuál es el motivo por el que se la llevaron hasta allí y por qué quieren que se les una. Morena añade que si escoge esta carta, le responderá de la forma más sencilla posible, pero le dejará hacer las preguntas necesarias hasta que su objetivo quede claro. La segunda es la carta del poder. Al elegirla, Morena le explicará todo sobre cómo funciona su habilidad y le responderá las preguntas que necesite para entenderla. Como Borskin no sabe usar Nen, es posible que la explicación exceda su entendimiento, pero aún así tratará de ser lo más clara posible. La tercera es la carta QA, de Question A. Con esta carta, Borskin puede hacer de todas las preguntas que quiera Morena, excepto sobre su habilidad y sus objetivos. Si quiere saber eso, tiene que elegir la carta correspondiente. La otra regla de esta carta es que Morena solo responderá a lo que sea que le pregunte de 3 maneras: con un sí, con un no o con un sí y no. Para obtener una respuesta más específica sobre una de estas preguntas, Borskin puede elegir la carta QB,
en su siguiente turno. Con esa carta Morena responderá con más detalles lo que sea que Borsken le haya preguntado, pero solo puede hacer una pregunta con esta carta y específicamente tiene que ser la última cosa que le haya preguntado utilizando la carta QA, así que el hijo debe de tener cuidado en qué cosa preguntar al último. Pasando a las cartas sí y no, estas sirven para que Morena le explique a detalle de antemano qué sucederá si el juego termina, y la última carta de Borsken es un sí o un no. La última carta es la D, de deal o trato en español. Si Borsken elige esta carta, puede intentar recuperar una carta de su cementerio que realmente le interese a cambio de cumplir una pequeña petición de Morena. Si la petición le parece imposible de completar, puede elegir negarse a hacerlo, pero en este caso su turno se terminará y la carta D se irá al cementerio. Además, como el juego termina cuando le quede solo una carta, su última oportunidad para usarla será cuando le queden 2 cartas en su mano. A simple vista podría parecer que el juego es bastante conveniente para el hijo. De 5 cartas que tiene, solo uno la fuerza a responder que sí a lo que sea que le pide el padre, dándole una ilusión de ventaja. Sin embargo, esa es la primera trampa. El hecho de que exista una carta que explica lo que pasará si su respuesta final es un no, podría servirle a Morena como justificación para advertirle de posibles consecuencias al negarse. Es importante notar que a diferencia de la carta X, el no especifica que podría irse sin consecuencias del lugar. Aunque probablemente los Hailey no la vayan a lastimar directamente, sí podrían ir tras aquellos que le importan. La misma Morena lo deja implícito cuando le menciona que si el juego la lleva a decidir entre sí y no, tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad que esto conlleva. Esta es la segunda trampa, que escoger el no podría ser tan malo como el sí. Considerando esos detalles, la carta no se vuelve igual de peligrosa que la carta sí, por lo que pierde su valor, lo mismo que la carta del Joker que solo la deja elegir entre ambas. Eso deja a Borsken con solo 2 cartas útiles para salir bien librada de este juego, la carta X que le permite irse sin responder y la carta R para recuperarle el X del cementerio, un 40% de posibilidades, lo cual no parece tan malo tampoco para un juego donde literalmente la tienen secuestrada en la guarida de una mafia. Y de allí deduce lo que ella cree que es la tercera trampa, y es que no importan las posibilidades, siempre y cuando el padre sea quien elige las cartas del hijo, es un sistema fácilmente manipulable para hacer trampa y forzar el resultado que ellos quieren. Después de brindarle toda la explicación del juego, Morena le pregunta a Borsken si accederá a jugar. Borsken le dice que sí, pero antes de eso hay un par de cosas que necesita establecer. Verán, pese a que Borsken se siente capaz de deducir las respuestas de Morena en las preguntas de tipo sí o no, basándose en su lenguaje corporal y expresiones, aún así cree que vale la pena estar segura sobre cuál será la manera en que responderá a preguntas negativas. Para esto, le hace la pregunta: ¿no harás trampa en este juego? Yes or no. Esta pregunta deja sin palabras a Morena y a su gente, pero la líder de la mafia le responde que es muy inteligente verificar esto de antemano para evitar confusiones. Yo sé que en nuestro idioma, el español, esta aclaración no tiene sentido, porque si alguien nos hace una pregunta del tipo ¿no te has suscrito al canal de Yo Soy Ryu?, responderíamos no, no lo he hecho, centrando la respuesta en nosotros como quienes recibimos la pregunta. Pero como explica Morena, hay una cierta cultura en particular, en este caso la japonesa según lo que parece por las referencias a los samuráis, que responde a esta clase de preguntas con un sí, no lo he hecho. Esto debido a que primero se centran en darle la razón a quien hace la pregunta. Es como si dijeran, sí, tienes razón, no me he suscrito al canal de Yo Soy Ryu. Espero que se haya entendido bien porque como dije, es algo que solo tiene sentido en ese idioma en particular. Morena le responde no haré trampa, y le aclara que responderá a las preguntas negativas de la forma que lo haríamos nosotros. Un no es una respuesta negativa. Mientras recibe la explicación de Morena, Borsken se da cuenta de que esta mujer tiene una presencia tremenda, no de esas hechas con N, pues ella no puede sentir el aura, pero Borsken puede darse cuenta de que Morena Prudo es la líder absoluta de su mafia. Su forma de hablar y comportarse le deja en claro que ni ella ni su grupo planean hacer trampa. Morena rebosa confianza y tranquilidad, pero no la tranquilidad de una persona pacífica, sino la serenidad de una mujer que está internamente furiosa y al borde de explotar. Teniendo toda la información en sus manos, Borsken se da cuenta de que el propósito real del juego es que sirve como una especie de entrevista de trabajo para reclutar nuevos miembros. Juzgándolos con este método, Morena puede evaluar su personalidad, inteligencia y aptitudes. De ser así, los Hailey serían más listos de lo que han demostrado hasta ahora. Analicémoslo un poco más. Si solo quisieran forzar a la guardia del noveno príncipe a hacer algo, no sería tan complicado. La tienen secuestrada y rodeada de criminales peligrosos que la pueden matar en cualquier momento. Borsken ya puede deducir por sí misma que responder sí o no tendrá consecuencias duras. Entonces, ¿cuál es el atractivo para que Borsken acepte jugar? Pues la existencia de la carta X que la deja
deja irse libremente. El juego está diseñado para hacerla sentir cómoda y con poder de decisión con respecto a su futuro. Morena espera que este juego sirva para convencerla de unirse a ellos después de escuchar todo lo que tiene para decir. Por eso en capítulos anteriores, en preparación para su llegada, le dijo a su gente que debían de hacer todo lo posible para no obtener un no por respuesta. La última petición que Borsken hace para jugar es que ella sea quien elige las cartas del hijo que serán descartadas. De esta manera anula una de las trampas que ella había deducido. Morena acepta y menciona que ya le han hecho esa misma solicitud antes. Finalmente, Morena le dice que entonces le deja hacer el barajado a ella. Borsken accede y con eso terminamos el capítulo de esta semana, con las dos mujeres frente a frente en la mesa y teniendo todo listo para ponerse a jugar. ¿Qué les puedo decir, amigos? Un capítulo impecable nuevamente, con un ritmo muy diferente a los anteriores, es verdad, y que sé que a algunos puede no gustarles, pero personalmente me encanta cómo Togashi retrata a sus personajes como seres pensantes e inteligentes. Casi todos pueden analizar situaciones correctamente y tomar decisiones que se sientan propias. Creo que es uno de los detalles más infravalorados de Hunter x Hunter, y uno de los que más disfruto, que a diferencia de otros shonen de peleas clásicos, aquí destacan mucho los juegos mentales que los personajes tienen entre sí. A mi consideración, esta clase de escenarios son los que más hacen brillar la escritura de Togashi, a quien por cierto no queda más que admirarlo por crearse todo este juego tan complejo para una partida que probablemente dure de 2 a 3 capítulos nada más. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla este juego y qué tan capaz es Borsken ahora que le están poniendo a prueba. Mi predicción, el juego acabará con ello uniéndoseles voluntariamente. Creo que es lo que le daría más sazón a la historia. Antes de cerrar el video tengo un par de comentarios finales. El primero es que había mucha gente hacer la suposición de que este juego es en realidad una habilidad de Nen de Morena perteneciente a la manipulación. Si bien no estoy seguro de esto considerando que ya tenía otra habilidad, creo que tendría sentido. Pero más interesante aún es la teoría de que Kaiser y algunos otros personajes podrían estar trabajando para ella, pero no porque así lo decidieron, sino porque jugaron este juego y se vieron forzados a hacerlo. La segunda observación es que Morena dice un par de veces que entre más se alargue el juego, mayor será el riesgo para ambas. Aunque por ahora no se ha especificado a qué se refiere, se me ocurren dos posibilidades. Una es que lo diga porque sabe que Phaeton y Finks están yendo por ellos, y la otra es que sea una especie de restricción de su habilidad que aprenderemos más adelante. Y listo, con eso creo que cubrimos todo sobre este capítulo de Yu-Gi-Oh! Perdón, de Hunter x Hunter. Si tienen algo más que añadir o algo para corregir, me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios. De mi parte eso ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado mucho el video y si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos la próxima semana aquí en mi canal. Adiós.